Del Boletín Homeopático de agosto 2011, Laboratorios Hassler, te comparto Natrum muriaticum. Natrum muriaticum es uno de los medicamentos más importantes del arsenal homeopático y a nivel de personalidad es sin duda el más significativo, ya que refleja con suma claridad la realidad humana en el marco de la sociedad actual. Natrum es el medicamento del hombre moderno y todas sus afecciones y síntomas son un compendio de las facturas que el ser humano tiene y ha tenido que pagar por todas sus transgeneraciones históricas y existenciales. Silicopodium es el inventor arquetípico de la propiedad privada, de la civilización y de la tecnología. Natrum no solo es su hijo bastardo, sino también el esclavo que ha llevado a cuesta la insondable carga de echar a andar las torcidas invenciones de su padre, amo y maestro. Natrum muriaticum es el ser humano que perdió la inocencia y está exiliado de su propia condición humana. Siendo uno de los medicamentos más relevantes, todos los homeópatas asumimos conocer sus síntomas, signos y rasgos más notables. Sin embargo, este medicamento es uno de los más elusivos y uno de los que se pueden presentar con más variantes. La gente Natrum muriaticum suele enmascarar sus vivencias y su sentir, incluso ante sí mismos. Por ello, aunque sabemos que es el medicamento por excelencia del rencor, del resentimiento, del apego al pasado doloroso y de las penas agudas, Natrum puede tener otras formas muy diferentes de manifestarse. No toda la gente Natrum tiene pena silenciosa, se agrava por el consuelo o rehúye la compañía y el contacto con los demás. Aunque estos rasgos son los más importantes y primordiales, muchos sujetos correspondientes a este medicamento se caracterizan por una aparente apertura social y humana. Son gregarios, cooperativos, amistosos y engañosamente positivos y optimistas. Natrum es uno de los artífices de lo moderno, el guardián por excelencia de los convencionalismos sociales con todos sus ritos, redes sociales, artificios y redundancias. Un vocero de los flujos de lo social y un respetuoso colaborador de todas estas actividades humanas intrascendentes y absurdas, como las modas, las inversiones económicas y las identidades corporativas. La clave esencial de Natrum muriaticum es el resentimiento, desde luego, pero debemos entender que el resentimiento del remedio va más allá del rencor y del encono. Este síntoma es en realidad el reflejo de una contención emocional y una inhibición afectiva y de los sentimientos. Estos sujetos pronto en la vida aprendieron a contener y a callar lo que sienten. La gente Natrum no llora, no pierde el control, no se desboca en sus pasiones ni en sus impulsos. Son ciudadanos ejemplares, personas altamente responsables y trabajadoras, pero que tienen algún tipo de atasco emocional con su pasado, sobre todo en lo referente a alguna relación afectiva. Las pérdidas de esa índole suelen ser algún mecanismo detonante de su condición, pero el sustento profundo y las dinámicas que generan estas vivencias se encuentran mucho más atrás en la historia del paciente, remontándose a los primeros años de su infancia o incluso a las circunstancias aledañas a su gestación y nacimiento. Natrum muriaticum suele ser una persona que no fue deseada por sus progenitores, incluso algo mucho peor. Puede haber sido concebido desde la ambivalencia, la culpa y el rechazo sutil. Pudo haber sido concebido con un caudal de expectativas inconscientes por parte de sus padres y toda su vida pudo haber estado recibiendo dobles mensajes y, sobre todo, haber sido víctima del condicionamiento afectivo verdadera causa y génesis de su naturaleza. La gente Natrum recibe el amor de sus padres y de quienes le nutren de una manera condicionada, a veces de formas muy inconscientes y veladas pero muy determinantes y contundentes. Al pequeño niño Natrum se le hace saber que será amado y que tendrá un espacio en la familia, en la sociedad y en la vida siempre y cuando cumpla con las esperanzas y exigencias depositadas en su persona. Si hace lo correcto, será entonces aceptado, incluido y amado. De lo contrario será rechazado y no se le otorgará valía ni identidad. Este tipo de condicionamientos son más nefastos y patológicos mientras más sutiles y disimulados son. Un niño que recibe de sus padres la encomienda directa y abierta de ser perfecto e impecable puede cuestionarla,
pero uno que la recibe desde el momento de su concepción, implícita en las expectativas que sus ancestros, conscientes, inconscientes y dinámicamente depositan en él, difícilmente puede incluso hacerlas conscientes. Un niño que es premiado por sus logros está siendo alertado y amenazado ante posibles fracasos. Esta es una de las cuestiones más básicas del medicamento, pero también menos conocidas por los homeópatas. El dolor de Natrum muriaticum no es por la pérdida del ser amado, por la frustración temprana o por las penas crónicas que arrastra, sino por la incapacidad de los que trajeron a la vida para afianzarlo a la misma. Así, este paciente, desarraigado y con una identidad disminuida, discurre en su existir buscando pertenencia e idiosincrasia. Para ello se abraza la cotidianidad, aún a costa de su propio ser y de su potencial trascendencial. A pesar de trabajar con ahínco, de entregarse febril a su hacer, Natrum no puede, a fin de cuentas, fructificar, por lo cual se deprime y se desconecta de su presente, anclándose en un entorno pasado trágico que no puede dejar de mirar, pero que no logra percibir. La mujer de Lot, mirando hacia las ruinas que han quedado atrás y convirtiéndose en estatua de sal, cloruro de sodio, Natrum muriaticum, por no poder dilucidar y entender lo que está mirando. Natrum se petrifica en su pasado, pierde su presente y renuncia a su futuro. Es menester subrayas que el concepto de pena crónica no deba medirse con base al tiempo transcurrido, sino a la calidad de la vivencia, al igual que sucede con Ignatia, indicado en la pena aguda, que es aguda por el sentido aciago, crítico y permanente con que se vive. Natrum experimenta la pérdida como un recordatorio exquisito de todas las pérdidas, de todos los dolores, y mientras que Ignatia sufre con un desbordamiento incontenible de pasión dolorosa, Natrum sufre al grado de la implosión con una suerte de inhibición contenida que en realidad es desconcierto vital. Natrum muriaticum se erige en la actualidad como el policresto número 1 a nivel del tratamiento de la personalidad y de las afecciones mentales y emocionales del hombre moderno. Lo caracterizan el rencor, la agravación por el consuelo y la aversión a la compañía, así como la tendencia a cavilar y rememorar su pasado doloroso. Natrum muriaticum no puede llorar o llora en contra de su voluntad, pero siempre el llanto lo afecta y lo agrava, incluso físicamente. Es quizá el medicamento más importante de las cefaleas, incluyendo las migrañosas, sobre todo cuando se agravan por el sol y por las multitudes. La gente Natrum es industriosa, contenida, propia y responsable en grado sumo. En el presente boletín, y como un complemento al previo, analizaremos algunos de los aspectos menos conocidos del medicamento, pero de vital importancia. En primer lugar, cabe mencionar que Natrum muriaticum es la personalidad homeopática que más enmascara sus verdaderos síntomas y su naturaleza. Natrum esconde su dolor porque consciente o inconscientemente es lo más preciado que posee. Por ello, rehúye el contacto humano sanador y nutricio. Por ello, toda forma de simpatía le agrava y le repugna. Sin embargo, en la sociedad actual, un individuo solitario y apartado atrae más atención que uno que funciona con aparente normalidad. Así, Natrum se convierte en el individuo más funcional dentro de los esquemas de la vida actual. Natrum posee innumerables máscaras sociales con las cuales esconder su dolor interior, en algunos casos, al grado de esconderlo de sí mismo. Entre sus máscaras más notables y comunes encontramos la del terapeuta, aquel Natrum que se dedica a consolar, aliviar y sanar el dolor de los demás para evitar que los demás intenten consolar, aliviar o sanar su propio dolor. Muchos de estos sujetos logran posiciones de éxito social como una forma de mantener una distancia natural con el resto del mundo. Su prestigio, autoridad o notariedad incluso son un excelente parapeto donde ocultar su verdadera naturaleza y su pasado tortuoso y sufriente.
Otros optan por construir imágenes de respetabilidad o liderazgo en otras áreas, convirtiéndose en guías, maestros, verdaderos sabios, especialistas en sus áreas, rodeados de un aura de propiedad y circunspección. Sin embargo, la gran mayoría de los sujetos Natrun, al no poder alcanzar ese éxito o respetabilidad en su entorno social, optan por una careta de alegría, bonomia, encanto y apertura. Estos últimos son verdaderos anfitriones de una fiesta permanente llena de artificio y pirotecnia. Sus vidas están llenas de glamour o de euforia festiva. Son extremadamente sociables y aparentemente encantadores y positivos. Los festejos sociales de la actualidad, llenos de estímulos y de estimulantes, música intensa, penumbra contrastada con colores chillones, tabaco, alcohol e incluso drogas, son un claro reflejo de la condición natrum muriaticum de la sociedad entera. En estas fiestas es imposible conversar realmente y mostrarse tal como se es. La vida actual se ha convertido, en cierta manera, en una mascarada donde cada uno muestra su mejor cara y esconde su dolor, sus sombras y sus verdaderas necesidades. Algunos Natrun resguardan toda su fragilidad bajo una capa de idealismo, escapista mezclado con buena dosis de pensamiento mágico y metafísica barata. Son los propulsores de la superación personal instantánea y de la New Age más desarraigada de identidad y menos comprometida con la trascendencia y la disciplina. Estos individuos poseen una suerte de combinación de ingenuidad adolescente, formalidad y seriedad extrema. Son hippies defensores de las estructuras de la sociedad, maestros de la impostura que propugnan por una superación personal fuera de todo contexto y esencia. Por ello, aún en los textos más clásicos, encontramos descripciones como las siguientes: está aburrido de la vida, descontento de todo, sin voluntad, inconsolable, y puede llegar a una indiferencia a todo lo placentero, a sus tareas, a comer, al bienestar de los demás, etc. Puede existir, y es también característico del medicamento, alegría o buen humor, que puede alternar con la tristeza, con bailes, cantos y risas, y puede llegar a reír inmoderada e involuntariamente, hasta de cosas serias. Se ríe hasta llorar o alterna risa y llanto. Otro de los aspectos fundamentales y muy comúnmente pasados por alto es la naturaleza psicosomática de este medicamento. Natrum muriaticum es el remedio homeopático más importante de las afecciones físicas, incluyendo las más graves y degenerativas, que tienen una causa mental o afectiva. Muchos cuadros de diabetes, enfermedades autoinmunes e incluso cáncer tienen su raíz profunda y su origen en pérdidas no resueltas, decepciones de toda índole y vivencias de gran depresión y soledad. La gente Natrun, al no poder reconocer lo que está sintiendo, su profundo y permanente dolor, tiende a manifestarlo de manera física, primero como sensaciones, después como síntomas y finalmente en verdaderos procesos patológicos que pueden llegar a ser muy severos e incluso letales. Las penas, las decepciones, sobre todo de amor, y las frustraciones de todo tipo son los detonantes más comunes de estas vivencias, pero también otro tipo de trastornos emocionales, como la ira, las malas noticias, un amor no correspondido, rechazado o contrariado, la pérdida del objeto de su amor, aún por su muerte, las mortificaciones prolongadas y cotidianas, un fracaso en los negocios, en sus estudios, así como las preocupaciones, los desacuerdos con padres, hijos, amigos o compañeros de trabajo, un susto, el ser despreciado o descalificado, la rudeza de los otros y, en general, cualquier tipo de excitación o emoción. Otros de sus rasgos importantes puede ser la tendencia a mentir, hacer trampa y manipular a los demás, como una forma de defensa ante la agresión afectiva y emocional del entorno. Es, junto con Ignatia, el remedio más importante para la homosexualidad a consecuencia de decepciones amorosas. Hombres y mujeres que prefieren a su propio sexo, pues el contrario es percibido como fuente de agresión y traición. También muy indicado en niñas con hábitos y lenguaje corporal muy masculino. Natrun
También puede tornarse arrogante, soberbio y desdeñoso, como Lycopodium, como una forma directa de rechazo hacia los demás. Una característica muy peculiar del medicamento es su aversión a la luz natural del sol, prefiriendo la luz artificial, como si desde lo más profundo de su ser rehuyera la verdad de su limitada condición, optando por el artificio y la parodia como esencia de su propia vida. Si este contenido te ha sido de utilidad, te invito a suscribirte, darle like o compartir esta información para que pueda llegar a más personas. Gracias.